Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy con una agenda política internacional bastante movida. Estos días, Italia vivió el luto presidencial por el funeral de Silvio Berlusconi. Esto ha sacudido a Europa más allá de su legado y el ejercicio de su liderazgo en Italia. Es una personalidad muy influyente, no solo en la política, sino en el sector empresarial y en las relaciones internacionales. Desde aquí le damos un saludo a toda la comunidad de Italia, a esa diáspora que está distribuida por el resto del mundo y quienes se encuentran o encuentran alguna afinidad con Silvio Berlusconi, nuestro abrazo fraterno para todos los hermanos italianos. También China se prepara para una visita del secretario de Estado Blinken. Tony Blinken ha recibido una bienvenida con una solicitud del gobierno chino a los Estados Unidos de no interferir en sus asuntos internos. Esta disputa tradicional entre China y los Estados Unidos pareciera nunca terminar. Gracias a Dios eso no ha pasado de la dialéctica a la acción militar, más allá de algún tipo de maniobra u acto de soberanía con sus aliados estratégicos. La declaración que más ha sacudido en medio de este panorama internacional ha sido un comentario del gobierno alemán que ha dicho que Rusia representa la mayor amenaza para Europa. Por supuesto, este comentario ha generado eh, grandes debates, pero si algo ha acaparado la atención mundial en estos días ha sido la comparecencia del expresidente Donald Trump en una corte federal en Miami para responder sobre los famosos papeles de Mar-a-Lago, una serie de información clasificada por la cual se le ha imputado al presidente de los Estados Unidos un número importante de delitos y ya se está a la espera de que un jurado determine o no su responsabilidad. Esto, por supuesto, ha generado toda una serie de comentarios, análisis y críticas, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Para analizar estos temas, hoy tenemos un panel habitual de lujo de expertos internacionales y desde la capital de los Estados Unidos, en Washington, está con nosotros Tati Hanner. Tatiana Hanner Orozco es comunicadora social y periodista, directora del programa El Despertador en Oasis Radio en el sur de la Florida. Es analista internacional, experta en estos temas, se encuentra en Washington porque el día de mañana efectivamente recibirá una condecoración del Congreso de la República por sus 25 años exitosos de ejercicio del periodismo, tanto en los Estados Unidos como en América Latina. Tati Hanner, bienvenida al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla, además de felicitarla por este merecido reconocimiento del Congreso de los Estados Unidos. Muy buenas, muy buenas. Muchas gracias. Gracias por esa presentación. Muchísimas gracias siempre por la invitación. Efectivamente, me encuentro en la capital de los Estados Unidos, en Washington, en el distrito Columbia. Y bueno, contenta, feliz, primero que todo, porque estoy representando a mi país, a Colombia, a mi tierra barranquillera, no solamente por mi carrera periodística, que bueno, en el día de mañana van a exaltar, sino porque llevo mi sangre a mi país y estoy feliz, estoy contenta por estar disfrutando
en estos días acá en la capital, en Washington, D.C. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora Tati Janet. Se encuentra desde Rostock, en Alemania, el doctor Miguel Ángel Latouche. Miguel Ángel Latouche es internacionalista, escritor, columnista, investigador, profesor invitado de la Universidad de Rostock en Alemania y es también doctor en ciencias políticas con estudios postdoctorales en diferentes áreas del conocimiento. Doctor Miguel Ángel Latouche, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido nuevamente al Termómetro por CTV Barranquilla. Muchas gracias a ti, siempre es un gusto estar acá, conversar con los panelistas, con nuestros compañeros panelistas y con la audiencia que siempre nos acompaña. Desde Caracas, Venezuela, está con nosotros la doctora Jennifer Barreto Leiva. Jennifer Barreto Leiva es abogada, periodista, directora de la plataforma digital Política en Faldas, analista internacional, columnista y colaboradora en diferentes medios audiovisuales. Doctora Jennifer Barreto Leiva, muchas gracias por estar con nosotros en el Termómetro por CTV Barreto. Un gusto como cada semana encontrarnos en esta cita que nos reúne para debatir sobre temas de política internacional. Desde Cartagena de Indias está con nosotros el doctor Vicente Ferrer de Pellicer. Vicente Ferrer de Pellicer es abogado, consultor, asesor, analista internacional, director para América Latina, entre otras dignidades de la plataforma digital Demos. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, muchas gracias por estar con nosotros en el Termómetro por CTV Barranquilla. Siempre un gusto estar con vosotros y participar con todos los insignes panelistas y por supuesto, con el auditorio, con los espectadores y a vuestra disposición. Iniciamos este panel de expertos de una vez para analizar este tema desde el lugar de los acontecimientos. Doctora Tati Janet, ¿qué es lo que ha rodeado toda esta aparición del presidente Donald Trump en una corte federal? Es la primera vez que un mandatario o un exmandatario de los Estados Unidos es llamado por un juez federal para responder por delitos. ¿Cómo han tomado los medios este ya acostumbrado y acalorado clima judicial y político en los Estados Unidos? Bueno, hace unas semanas les conversé sobre pasiones políticas y efectivamente pasiones políticas es lo que vimos en el día de ayer. Un autor español, filósofo, catedrático, un hombre que admiro muchísimo, se llama José Antonio Marina. Él escribió el libro que se llama El laberinto sentimental, uno de esos capítulos llamados Pasiones Políticas, precisamente ahí definió lo que era literalmente esas pasiones. Dentro de esas definiciones, sacó tres. Me rescato una de ellas que perfectamente encaja en lo que ocurrió ayer en Miami, en el condado de Miami-Dade, en la casa de Ron DeSantis, gobernador de la Florida. Y lo recalco muy bien porque ahora voy a encajar un poquito con esa definición. La definición que hace el doctor José Antonio Marina es pasiones que afectan al ser humano en cualquier circunstancia, pero que pueden tener como desencadenante un hecho político. Y efectivamente eso fue lo que hizo ayer Donald Trump después de salir de una corte federal, hizo campaña política. Él, después de haber salido y haberse declarado inocente, no culpable de los 37 cargos, él salió por las calles de Miami y fue a sentarse a tomarse un café con la comunidad cubana en un restaurante emblemático en la calle 8 de la ciudad de Miami llamado Versalles. Ahí conversó con los meseros, con las meseras, comió croqueta y se tomó un café
y hizo campaña política. ¿Y por qué digo que estuvo en la casa de Ron DeSantis? Porque allí en el condado Miami-Dade, ahí en la capital de la Florida, ahí en la capital de Miami, que no esas pasiones políticas. Un hombre se paseó por la ciudad como si estuviera en su propia casa, y es la casa de Ron DeSantis. Así que sí, efectivamente, 37 cargos que lo acompañan en una corte federal, el primer expresidente que lo lleva pues a esta, digamos, mesa o silla de los acusados, lastimosamente, porque como decía el senador Marco Rubio, mientras se trata de encajar un poco al mundo dentro de los Estados Unidos, estamos desbaratando la democracia llevando a un expresidente a enjuiciarlo o quererlo enjuiciar con 37 cargos federales. Así que definitivamente él se expresó como es apropiado en su parte hacia el fiscal que arremetió contra él con palabras bastante toscas y fuertes para mi parecer, pero es un hombre que ya también ha traído una trayectoria. Él acabó, por decirlo de alguna manera, con la familia de él, el que fue gobernador en el año 2014, acabó desafortunadamente por cargos que tampoco fueron probados, pero él lo tachó a este fiscal de corrupto, lo trató de ladrón, lo trató de matón, al estilo, pues, obviamente, de Trump. Así que pasiones políticas se vieron ayer y la comunidad lo aplaudió, le cantó el cumpleaños porque hoy está cumpliendo 77 años el expresidente Donald Trump, así que él estaba contento, feliz, recaudando fondos para su campaña política y pues haciendo de las suyas en la que es la casa de Ron DeSantis, el gobernador de la Florida. Es una forma interesante de sacarle provecho a la dificultad. Y en estos días, en una entrevista con el exdirector del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, él hacía referencia a los líderes predecibles que garantizaran de algún modo la estabilidad y la seguridad jurídica y política, líderes sobre los cuales se pueda tener una ruta clara de hacia dónde dirigen la nación, hacia dónde van los países y cuáles son sus decisiones más destacadas. Sin duda alguna, Donald Trump no es para nada un líder predecible, un líder que tiene, sí, un modelo económico muy claro, que no lo va a poner jamás en discusión ni en duda. Es, además de ser un gran líder político y un carismático, un magnate que es una figura exitosa dentro del modelo capitalista. Tampoco va a cuestionar el modelo social de los Estados Unidos, más allá de esas discusiones que existen sobre aspectos morales. Pero en lo que sí no es nada predecible, el doctor Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, es en su comportamiento, en su conducta y en cómo de esa forma tan hábil y extraordinaria le saca provecho o partido a algo que sepultaría en condiciones normales cualquier aspiración de cualquier otra persona en cualquier lugar del mundo. En este sentido, estamos en presencia entonces de un líder carismático con unas particularidades que nos pueden aproximar a decir que es un líder impredecible. Doctor Miguel Ángel Latuch, ¿cómo han tomado la opinión pública y los medios de comunicación en Alemania esta presencia del presidente Donald Trump en una corte federal? ¿Ha tenido algún eco, impacto o ha sido una noticia desapercibida desde el otro lado del océano? No, yo creo que la estabilidad de los Estados Unidos es de importancia global, de manera que los hechos que se suceden dentro de los Estados Unidos son cubiertos por la prensa alemana y discutidos en diferentes programas de opinión, ¿no? Ahora, yo creo que en efecto Donald Trump es un líder fajador
es alguien que trata de sobreponerse a las dificultades, pero al mismo tiempo es un líder rupturista, ¿no? Y yo creo que esa es una preocupación que está presente en la discusión pública estadounidense y en la discusión pública de la gente que se interesa por la suerte de los Estados Unidos, ¿no? Uno esperaría de un presidente y de un expresidente en consecuencia que actúe para salvaguardar las instituciones, que actúe para garantizar algunos niveles de gobernabilidad, de estabilidad, de concurrencia pública, de convergencia política. Y ese no es el caso con Donald Trump. Evidentemente, el juicio que se hace contra Trump por el caso de la señora Carroll es un juicio realmente sin sentido que evidentemente refiere a una judicialización del personaje. Ahora, en este caso en concreto, en el caso eh, de la salvaguarda de documentos que estaban en la casa de veraneo de Donald Trump, el caso me parece a mí sustantivamente diferente, ¿no? Porque se trata de un problema de seguridad nacional. Efectivamente, se trata de documentos sensibles que estaban eh, eh, guardados en un sitio inadecuado, que no estaban protegidos, documentos que además hablaban de temas de seguridad de los Estados Unidos, de capacidades nucleares, de problemas dentro de la alianza, dentro de la OTAN, de caracterizaciones de otros países, de sus problemas de seguridad, de sus vulnerabilidades militares, y Trump se ha negado a entregarlo. Yo creo que aquí estamos en presencia de una posición que de alguna manera se contrapone con la tradición política de los Estados Unidos, que de alguna manera pone en peligro el problema de la seguridad, el mantenimiento de la seguridad internacional de los Estados Unidos y que de alguna manera eh, se contrapone a la dinámica institucional que ha caracterizado a los Estados Unidos. Yo creo que Trump tiene todas las características de un líder populista. Evidentemente no funciona en razón de las dinámicas institucionales, tiene una apelación permanente al pueblo, a la movilización popular, tiene un discurso radicalizado. Esto, y yo creo que la situación para los Estados Unidos, digamos, yo creo que Trump se ha convertido en un factor de desestabilización dentro de la dinámica política estadounidense. Creo que por allí va la discusión. Para el doctor Miguel Ángel Latouche, entonces el expresidente Donald Trump, aparte de ser populista, obtuvo información clasificada y no la resguardó en debida forma. Doctora Jennifer Barreto Leiva, desde Caracas, ¿cuál ha sido el eco de esta aparición del presidente Donald Trump en una corte federal en Miami-Dade y saliendo, además pernotando en su famosa Casa del Doral, que es un club ya bastante reconocido a nivel mundial, no solo por el lujo y el confort, sino también por las personalidades que habitualmente transitan por allí? ¿Cómo han notado los medios esta situación y cuál es su perspectiva y análisis de lo que está pasando con Donald Trump en este momento en los Estados Unidos? Llama poderosamente la atención la inquina que hay a nivel político. Se está instrumentalizando evidentemente todas las herramientas judiciales para poder procesar y neutralizar al expresidente Trump políticamente hablando. Si hablamos de información sensible, tenemos que hablar, por ejemplo, de los códigos que perdiera Bill Clinton, de los emails de la señora Hillary Clinton, así como, por ejemplo, el escándalo que todavía no han podido tapar del hijo del presidente Biden, Hunter Biden. Eh, todo este caso me recuerda mucho a las telefoneras antiguas. Eran estos cables que operaban las mujeres en la época de guerra y los intentaban cazar en distintos orificios. De esa misma forma, están intentando buscar qué causa es la que va a pegar para poderlo procesar judicialmente. Acá hubo muchísima tranquilidad, fue al final muchísimo holgorio cuando vieron al expresidente en el Versalles compartiendo con la gente, capitalizando
analizando obviamente el momento, pero sí hubo algo que ahora en el papel de periodista tengo que también hacer las veces de reclamo, porque me parece absolutamente inaceptable que hayan salido periodistas como Jorge Ramos mucho antes de que hubiera ocurrido nada. Al presidente Trump solamente se le citó, fue una comparecencia, ni siquiera fue cargos de inmediato. A él se le cita y hace esta comparecencia y ya había periodistas como Jorge Ramos, que tiene el peso que tiene además en Univisión, asegurando que el presidente Trump estaba preso. Eso es un ejercicio irresponsable del periodismo. Y además se le veía en el lenguaje no verbal que prácticamente estaban salivando por ver al expresidente Trump tras las rejas. De cuando uno hace cobertura de eventos, muy a pesar de que uno es un ser humano, tiene inclinaciones políticas, tiene una línea editorial, un corte editorial, uno debe intentar, cuando menos, guardar las formas. Y no fue lo que se vio ayer en los medios de comunicación, a diferencia de los nuevos medios de comunicación que están teniendo presencia y que estuvieron cubriendo el evento. Me pareció muy interesante todo lo que ocurrió, pero sigo insistiendo de que esto desafortunadamente se está usando como una vendetta personal y el secretario de Justicia, que debería ser, por ejemplo, o llamarse, lo ideal sería el secretario de Justicia de los Estados Unidos, en este momento hay muchos que apuntan a llamarlo el secretario de Justicia de Biden porque está actuando como el abogado personal para buscar neutralizarlo políticamente hablando. Así es un poco, en resumen, la lectura que se le dio a los medios, asimismo la reacción que tuvo la gente el día de ayer. Una noticia que sin duda tiene un alto impacto en la opinión pública más allá de los Estados Unidos. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, ¿cuál es su lectura de este nuevo episodio en la carrera presidencial de Donald Trump, acudiendo ahora por una imputación de 37 cargos en una corte federal? Pues empezando precisamente respondiendo en el plano judicial y aclarando, por ejemplo, que Trump seguramente acabará basando en lo que fue el caso contra Clinton de Clinton Shocks, ¿sí? Y en el que ya se dejó claro por la Corte en 2012, la Corte Federal, y de hecho Michael Bequessa de Judicial Watch así lo ha manifestado en sus últimas declaraciones, que fue el abogado que perdió contra Clinton, en la que ya el tribunal dejó claro que un presidente determina lo que queda clasificado y lo que no, lo que se lleva y lo que no. Y asimismo, pues bueno, es decir, quedó claro en otras sentencias y, bueno, en este momento, por ejemplo, para que esto se produjera, Joe Biden ha tenido que hacer una, una cancelación de los privilegios de retrospectiva, retroactiva, ¿no? De forma retroactiva. Realmente se está abusando para poder crear nuevas acusaciones a Trump. Es decir, ya hay una base legal más sólida y sobrada y con bastantes antecedentes para determinar que en realidad el protocolo, los protocolos de un presidente los marca el propio presidente y jamás se le ha dicho a ningún presidente, bueno, sí, se persiguió algo a Clinton, pero no llegó a ningún lado, el hecho de qué material es determinante. Clinton entonces adujo tema de personal, pero es que eso lo determina también el presidente. Entonces es un absurdo legal realmente este tipo de acusaciones. Entonces, qué estamos observando? Observamos un ataque de acumulación de cargos, de acumulación, una persecución directa de lo que es una campaña política para destruir a una persona. No, no es algo que hayan inventado los demócratas, ¿eh? Es decir, en mucha menor medida, pues intentaron con Clinton varias veces los mismos republicanos. Y en España tenemos un ejemplo paradigmático que fue estudiado, por ejemplo, en España fue estudiado por Arcadia Espada, un importante periodista y profesor de periodismo, que tiene un ensayo sobre eso, que fue como un dirigente regional, Francisco Camps, con 169 portadas en el diario El País, que es la prensa de lengua española más, más difundida en todo el mundo. Pues se le atacó y se le atacó con 10, 12, 14 cargos penales
hasta hacer que el mismo partido lo hiciera dimitir a pesar de haber ganado abrumadoramente sus terceras elecciones. Y en ese mismo año no evitó siquiera que el mismo Partido Socialista perdió contra Rajoy entonces. Es decir, esto es una maquinaria de destrucción personal, a pesar de que ese mismo instrumento seguramente no soluciona el ganar las elecciones o el cambiar el sentido electoral. Es decir, es lo que analógicamente pasó en España, ¿no? Destruyeron, hicieron que el mismo partido hiciera dimitir a este personaje, presidente de la Comunidad Valenciana, doctor en Derecho, etcétera, que a los pocos meses de ganar su tercera mayoría absoluta tuvo que dimitir. Hace apenas un año, toda esa abrumadora cantidad de cargos salió inocente de todo, pero ya habían arruinado su carrera. Es decir, este tipo de estrategia es una estrategia de destrucción personal. En algún momento, Trump, y esto lo evalúan en el Partido Demócrata, como ha pasado en otros sitios, en otras ocasiones, ya asumen que si es necesario se pierden las elecciones, eso no pasa nada. E incluso han sido capaces de apoyar a algunos de sus medios, hasta de Santis, ¿no? De Santis, que en algunas cosas hasta se ha mostrado más radical que Trump, en temas como la pandemia, etcétera. Y sin embargo, tienen determinado que hay que destruir el personaje de Trump, ¿no? Aunque sepan que asumen que vaya a que no, eso no evite la derrota total del Partido Demócrata en las próximas elecciones. Pero es que además le sirve de tapar algo que sí que es algo muy real y sigue estando ahí presente, que son los papeles de Hunter Biden, ¿no? Algo que sí que daña directamente la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, cumple un doble papel. Ellos asumen, y eso es una estrategia que lo vimos, repito, y ha sido muy estudiado en este caso español, asumen su derrota casi segura, pero tienen muy claro que la destrucción es la destrucción de ese personaje por unas razones determinadas. Y un poco sí que termino en una reflexión desde nuestra ciencia política, que es la ciencia política de la teoría pura de la República y la teoría pura de la democracia, que por cierto, obras que están en la biblioteca del Congreso, están ahí cerca de nuestra compañera Tati, y en la que precisamente en esa época, aquí, año 14, 15, 16, yo estuve personalmente con García Trevijano, digamos, en el análisis del fenómeno Trump, y desde luego, con todo respeto y difiriendo, no es ningún populista, no tiene nada que ver con el populismo. El que tenga una retórica extravagante, el que tenga una retórica grosera, un marketing agresivo venido del mundo empresarial, no tiene nada que ver con el populismo. Es un nacionalista soberanista de libro, antiglobalista, por diferenciarlo del nacionalismo etnicista europeo, es un soberanista que además muy predecible, con todo respeto, es decir, su mandato es un mandato de mucha trascendencia, como he explicado varias veces, porque cambió el paradigma, ahí cambió el paradigma contra el globalismo, que era indiscutible. Lo que sí que es un presidente absolutamente imprevisible es alguien que recibe un premio Nobel como Obama y a continuación comienza 7 guerras, ¿no? Batiendo todos los récords y provocando la devastación de varios países enteros desde Libia a Siria. Eso sí que es un presidente imprevisible, pero Trump no tiene nada que ver con el populismo, tiene que ver con un cambio de época, algo que demostró además sobre los hechos, que incluso con países pues, supuestamente de izquierdas en ese momento, como era México, hizo el mejor tratado posible que jamás México firmó, con los resultados que nunca se esperaban, y además cambió el paradigma de la política con este modelo antiglobalista y multilateral. Entonces, es un político que, eso sí, con un carisma evidente y con unas formas, pues evidentemente, fuera de la regularidad de la tradición política, y por eso mismo, por sus éxitos y lo que representa, y lo puede representar, destruir definitivamente el paradigma globalista y socialdemócrata, es por lo que, sin duda alguna, estamos ante la mayor, o como he dicho en otras ocasiones también, la mayor persecución política que jamás se ha visto en el mundo occidental, al menos con toda la mass media. Y desde luego, esto es una, como he dicho, jurídicamente no tiene cómo defenderse, salvo el destruir la persona política y obligar, como pasó en España, obligar a que el mismo partido, o en un momento dado, descarrilar a la persona de Trump, cueste lo que cueste. Esa es la reflexión. Analicemos esta
situación de la personalidad del expresidente Donald Trump. Dos frases que no están aisladas del contexto electoral. Ha dicho en su propia voz Donald Trump que si él llega a ser reelegido, designará un fiscal especial para que se ocupe de Biden. Literalmente. ¿Es esto un ejercicio electoral, un juego de cohesión que toque fibra con su propia militancia? Y yo no quisiera estar en este momento en la piel de sus contendores republicanos internamente, porque sin duda el nivel de exposición y de sensibilidad que está generando esto pareciera que hoy está eliminando cualquier posibilidad electoral de llámese como quien llame, quien se atreva a retar el liderazgo de Donald Trump dentro del Partido Republicano. Más allá de las pasiones que esto pueda generar, de si se toca el tema de forma objetiva o no, el nivel de exposición que tiene Donald Trump con todos estos procesos difícilmente puede ser alcanzado por cualquier estrategia publicitaria exitosa. Entonces, en este sentido, esta generación de noticias va a tener un impacto en el elector duro del Partido Republicano. Y otro elemento, una de las cadenas más importantes de los Estados Unidos, Fox, en pleno discurso de Donald Trump, llamó dictador a Joe Biden, al presidente Biden, diciendo que tiene pretensiones dictatoriales. Vamos a hablar con nuestros expertos cómo analizamos estas dos frases. Desde Washington, en plena vía pública, Tati Janer, ¿cómo impacta esto en la opinión pública en los Estados Unidos? Un fiscal especial para Biden si se es elegido y una cadena que ha apoyado abiertamente a Donald Trump, llamándolo de tener alguna aspiración dictatorial. Bueno, aquí hay algo importante que acotar y es que el fiscal Jack Smith, efectivamente, todos lo han dicho, parece el abogado de Joe Biden. Definitivamente parece que fue colocado a dedo. Así que el hecho de que el expresidente Donald Trump, cabe recalcar, candidato a las primarias por el Partido Republicano, el mayor en las encuestas, tiene su porcentaje, pues por supuesto, tiene, ahí sí pienso yo que fue impredecible porque yo nunca me hubiera imaginado que en ese tono de amenaza le haya dicho a la opinión pública que se prepare el presidente Joe Biden si él llegase a volver a estar en la Casa Blanca para el año 2024 porque él va a colocar al fiscal especial para que ¿cómo es que lo revise? Así que a mí sí me sorprendió, ahí sí yo pienso que se le fue un poquito el tono, pero válido porque aquí están jugando dos titanes, se están dando punta por punta. Entonces, si el fiscal, como muy bien toda la nación lo ha dicho, tanto demócratas como republicanos, que Jack Smith ha sido colocado por Biden, ¿por qué no el expresidente Donald Trump puede expresar que cuando llegase a la presidencia, si es que llega, por supuesto, él no va a poder colocar un fiscal para que analice y revise todo lo que ha ocurrido con el presidente Biden? Ahora bien, quiero sacar un poquito el contexto de lo que han dicho los panelistas. Cuando la señora Hillary Clinton sacó también documentos de la Casa Blanca y fue revisada por el FBI, la señora no mostró los papeles como lo hizo el expresidente Donald Trump. Ella no mostró los computadores. Ella cogió a martillazo limpio y puro el computador para que nadie lo viera. O sea, hasta el día de hoy no sabemos los estadounidenses qué era lo que la señora tenía en ese computador y qué pasó al sol de hoy. No ha pasado absolutamente nada. Entonces sí estoy de acuerdo con Vicente en el caso de que esto sí es una cacería de brujas en contra del expresidente Donald Trump, y estoy muy de acuerdo con la mayoría de los republicanos aquí
en la capital de Estados Unidos, en Washington, que dicen que están queriendo acabar con la democracia. Ahora bien, doctor Julio César, usted acaba de decir que se le llamó dictador al presidente Joe Biden en la cadena Fox. Es muy importante recalcar que aquí en los Estados Unidos, más enfatizado en la Florida, el señor George Soros, multimillonario, izquierdista, de agenda izquierdista, que ha de alguna manera tomado muy personal toda esta agenda digamos, principios, valores, antifamilia, etcétera, ha querido comprar la mayoría de los medios de comunicación para establecer esa agenda de izquierda, solamente en el sur de la Florida, sino también en los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Cuando los otros medios de comunicación se sienten quizás entre la espada y la pared, ya no comienzan a ser tan objetivos, comienzan ya a esa puja de quién tiene la fuerza y quién tiene las palabras más hirientes y quién tiene las palabras más fuertes para mover esa balanza, para que se sienta la fuerza de lo que son las pasiones políticas aquí en los Estados Unidos. Cabe recalcar también que aquí las publicidades políticas son bien agresivas y no importa si le llaman a uno ladrón, izquierdista, dictador, como en nuestros países, que son bastante alineados en esto. Aquí bien vale la pena esas publicidades y yo creo que Fox pues lo está haciendo de forma correcta, medida, como se van llevando, por supuesto, las jugadas de los medios de comunicación. Y para terminar mi pregunta, mi respuesta, perdón, a su pregunta, hago un punto con Jennifer con respecto a nuestro colega Jorge Ramos. Jorge, he tenido la oportunidad de conversar con él en diferentes escenarios y Jorge es una persona simpatizante del Partido Demócrata. Jorge es una persona abiertamente eh, eh, simpatizante de la comunidad LGTBQ+, es abiertamente apoya el gobierno de Joe Biden. Él está en contra de todo lo que tiene que ver con el Partido Republicano. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Jorge Ramos da una noticia pues de Trump, no la va a dar objetivamente, pero precisamente es por el juego de los medios de comunicación que se está dando lamentablemente en nuestro país. Ese juego de medios que generan en los espectadores la sensación de que las noticias son espectaculares. Y ojo con esta definición de la espectacularidad de la noticia. Si la noticia no toca fibra emocional, si la noticia no sacude emociones y moviliza la voluntad, pasa a un segundo plano y aunque tenga el carácter noticioso, no tiene el efecto ni el seguimiento de las mayorías. Y en ese juego han caído los medios, no solo en los Estados Unidos, a nivel mundial. Pero aquí no vamos a analizar el rol de los medios que tanto hemos tocado en este programa desde diferentes ángulos. Aquellas misiones clásicas de la teoría de la comunicación que hablan de que los medios tienen tres elementos de un trípode en lo que se soporta la pantalla o el micrófono, que es informar, educar y entretener. Algunos teóricos hablan inclusive mucho más de la información, del entretenimiento y de la educación, y dicen que los medios son un actor político y social, denominándolos cuarto poder. Otros van mucho más allá, diciendo que los medios de comunicación son constructores de opinión. Y esa construcción de opinión, entonces, en medio de todo el debate que genera el papel de los medios, doctor Miguel Ángel Latouche, ¿cuál es su análisis de que una cadena tan importante llame aspirante a dictador al presidente en funciones y hacerlo en medio de una transmisión de un discurso del expresidente Donald Trump? Todo esto es el juego normal
de la actividad mediática o tiene una intencionalidad de hacer contrapeso contra lo que consideran es una persecución de los medios de la llamada izquierda norteamericana, si es que existe izquierda en los Estados Unidos? Mira, yo creo que vivimos en un tiempo de ruptura normativa, no hay una situación de normalidad, se supone que los medios deben funcionar en razón de una dinámica de objetividad, que no deben tomar parte en los conflictos y que se constituyen el espacio público dentro del cual se genera la discusión pública, ¿no? A través de esa discusión pública llegamos a la verdad, es lo que dice la teoría, ¿no? En todo caso, hoy se genera un espacio de conversación, un espacio de encuentro dentro del cual la democracia es realizable. Ahora, no estamos en normalidad, he dicho, y evidentemente que los medios toman partido y tienen preferencias y defienden sus posturas políticas en función del discurso que elaboran. Ahora, cuando uno dice que Biden es un dictador comparable ¿a quién? ¿Es comparable a Pinochet? ¿Es comparable a Stalin? ¿Es comparable a Hitler? Bueno, evidentemente no lo es. De manera que aquí hay una manipulación, hay un juego político, hay un ejercicio de tomar parte dentro de la discusión política presidencial o previa a la campaña presidencial que se está generando actualmente en los Estados Unidos y evidentemente ese no es el rol de los medios de comunicación. Yo creo que efectivamente, y déjame aclarar varias cosas en ese sentido, ¿no? Las falencias del gobierno de Biden, los errores cometidos por presidentes en el pasado y evidentemente el caso de las computadoras del hijo de Biden, esto son casos que deben ser revisados por la justicia estadounidense, pero que en modo alguno excusan cualquier tipo de investigación que se pueda adelantar en contra del presidente, del expresidente Trump. Yo no he dicho acá que Trump sea culpable de los cargos que se le imputan. Y evidentemente hay un ejercicio, es evidente que hay un ejercicio de judicialización, pero también es evidente que hay causas, que hay pretextos, porque creo que Trump habla mucho más de lo que debe. Trump eh, tiene un discurso rupturista, tiene un discurso, yo creo que populista, tenemos esta discusión con Vicente, ¿no? Pero en mi lectura, Trump es un populista, podemos discutirlo teóricamente en algún momento, Vicente. Esto, ah, evidentemente que Trump no se favorece a sí mismo. Creo que a veces sus declaraciones juegan en su propia contra, no desde el punto de vista electoral, porque electoralmente lo hace muy bien, ¿no? Es capaz de mover pasiones, es capaz efectivamente de jugar con el carisma que tiene. Pero por supuesto que los líderes carismáticos aparecen en situaciones particulares, ¿no? Y el ejercicio del carisma de Trump habla un poco de las dificultades de la democracia estadounidense, en particular de las dificultades asociadas al funcionamiento de las instituciones. Trump se da el lujo de decir que va a nombrar un fiscal especial y es interesante porque evidentemente podría hacerlo si llega a ser presidente, pero la pregunta es, ¿se puede usar la presidencia de la República y manifestarlo a viva voz para una vendetta política? ¿Cuánto favorece eso efectivamente a la institucionalidad democrática de los Estados Unidos? ¿Cuánto se convierte en un factor disociador, destructivo, digamos, de la dinámica institucional? Esto, cuando empezamos a utilizar el poder para adelantar vendetas políticas, sea que lo haga Joe Biden, sea que lo haga Donald Trump, estamos en presencia de fenómenos que son disruptivos del ejercicio democrático, son disruptivos de la institucionalidad democrática, son dañinos de la convivencia democrática. Y creo que este es el gran peligro que uno debe tomar en consideración. Por supuesto que la situación política es compleja, por supuesto que enjuiciar a un expresidente eh, genera unas dificultades y pone en cuestionamiento, en todo caso, el funcionamiento institucional y la fortaleza de las instituciones de los Estados Unidos, pero creo que no se debe perder de vista que la democracia solamente funciona allí donde las instituciones son fuertes, allí donde hay límites, allí donde nadie está por encima de la ley. Es que el ejercicio que hace Trump
de acusar al sistema jurídico, al sistema judicial de los Estados Unidos de adelantar una vendetta, esto me parece peligroso, no porque no tenga que ver con la verdad, sino porque pone en cuestionamiento uno de los elementos fundamentales del sistema de balance de poder dentro de los Estados Unidos y porque de alguna manera esto coloca en la figura carismática de Donald Trump muchísimo peso en términos de el juego político estadounidense. Yo creo que eso genera unas distorsiones importantes. Unas distorsiones importantes. Ha dicho también Donald Trump que los Estados Unidos parecieran ser una nación comunista. Ojo con esa expresión de su discurso. Parece que estamos en una nación comunista y dominada por un régimen corrupto, ha dicho en su discurso en Nueva Jersey el expresidente Donald Trump. Pero más allá de eso, de designar un fiscal especial y también, como ha dicho la cadena Fox, de llamar aspirante a dictador al presidente Biden. ¿Cuál es su análisis, doctora Jennifer Barreto Leiva, sobre este papel comunicacional y el rol de los medios que tienen en esta combinación de lo judicial con lo político? Yo debo decir que quedé muy sorprendida y tengo razones especiales. Yo trabajé en Fox News por 3 años y medio en una época donde estaba la noticia en su mayor apogeo en Venezuela, estaba el chavismo haciendo todos sus desmanes. Y la línea editorial de Fox News es seguir el juego político tal cual como lo explicaba Tati, pero siempre con buen gusto. Nunca entrar en chabacanerías, nunca entrar en cosas que estuvieran fuera de lugar, pero siempre seguir el juego político. Llamar aspirante a dictador al presidente de los Estados Unidos me parece un calificativo sumamente delicado, pero además hay que decir algo que ha omitido todo el mundo. Donald Trump dijo ayer, no se preocupen, yo no me voy a ninguna parte, yo me voy a quedar aquí. Entonces, si vamos a llamar dictador a alguien, si vamos a estar poniendo calificativos, creo que tendríamos que reevaluar, porque debo recordarle a la gente, haciendo un poco de pedagogía política, quiénes son los que se quedan para siempre en el poder. Usted puede ser muy bueno como presidente, como gobernador, como alcalde, como comisionado, pero existe algo que se llama la alternabilidad política, que se supone en democracia, en libertad, se debe cumplir porque es parte de la dinámica política. Entonces, debo decir que me sorprendió mucho, no me esperaba eso de la que fue alguna vez mi sitio de trabajo y lo digo con mucho orgullo porque fue mi universidad y si tendría que repetir la experiencia, la repetiría todas las veces del mundo. Entiendo que me sigue pareciendo muy delicado lo que ocurrió el día de ayer, el establecer líneas editoriales tan parcializadas y perder el objetivo está tan mal como un Jorge Ramos salivando diciendo que el presidente Trump estaba ya preso, como llamar eh, casi dictador al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Hay que guardar el balance en la medida de lo posible. Y lo dice alguien que normalmente se le va el balance de un lado porque es difícil. Todos somos humanos, todos tenemos creencias, todos tenemos visiones, todos tenemos, pertenecemos a un lado de la política, pero hay que tratar de guardar las formas. Lo que ocurrió ayer es extremadamente delicado y nos tiene que llamar a evaluación, autoevaluación, diría yo, a todos los que somos parte de los medios de comunicación, porque es algo que no se debería repetir bajo ninguna circunstancia. No se debería repetir bajo ninguna circunstancia, porque efectivamente, cuando la espectacularidad de la noticia trasciende la frontera del respeto y de la realidad, no solamente distorsiona el contexto, atenta contra la dignidad humana. Ya los ataques no son contra las ideas, sino contra las personas. Y esto es lo que se debe evitar en política si efectivamente la actividad política tiene
el fin, la intencionalidad o el propósito que pretende, que es tomar decisiones que beneficien a las comunidades. En nada beneficia a comunidad alguna que un expresidente esté llamando nación corrupta a su propio país y que la denomine además nación comunista, asociando al comunismo con corrupción. Dos categorías en política que están por fuera de cualquier análisis serio. El comunismo es una ideología y la corrupción es un delito. Por lo tanto, estigmatizar a los comunistas de corruptos es aislarse desde todo punto de vista de un criterio imparcial, veraz y objetivo. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, ¿cómo entendemos todo este nudo? Nación corrupta, comunista, la cadena Fox llamando a el presidente Biden aspirante a dictador y el presidente Donald Trump no se queda más atrás diciendo que le va a designar un fiscal especial, ¿sí? Para que tome de lo suyo también, de su propia medicina, doctor Vicente Ferrer de Pellicer. Me sorprende que, no, que parece que nos estamos pues asustando o exclamando por esas expresiones de Trump que no está en el poder, sino está en la oposición, o se supone lo que acaba Fox por llamar de aspirante a tirano, etcétera. En vez de mirar el dedo, podemos mirar hacia dónde apunta el dedo. Es decir, primero, ¿quién está al poder? El poder está Biden. La retórica de Trump siempre ha sido de una forma. ¿Sí? ¿Acaso no es una respuesta a retóricamente a lo que es un abuso objetivo por parte del poder? Es decir, Trump con eso, en su modo de expresión, que siempre ha sido retóricamente disruptivo, está apuntando a lo que está haciendo ya en este momento el poder. Y eso sí que es grave. O sea, me sorprende muchísimo que que exclamemos por lo que está haciendo Trump cuando lo que acaba de hacer Biden es algo tan abusivo como quitar los privilegios así por una acusación a un presidente con efecto retroactivo, algo inaudito, es decir, que jamás se le hubiese ocurrido a nadie contra Clinton o contra Obama, contra nadie. Y, y lo que también está apuntando es quejarse, en el caso de Fox, de algo que está de un comportamiento realmente más que cuestionable. Es decir, por parte de la presidencia, como es nombrar, además de hacer ese abuso, a continuación, Merrick, nombrar un fiscal especial para este caso. Es decir, es que los abusos que están ocurriendo en la presidencia de Biden, la verdad es que hacía mucho tiempo que no se veían. Y lo siento mucho, pero considero muy legítimo por parte, en este caso, de Fox, que se ha distinguido en los últimos meses por expulsar nada menos a su principal figura, Tucker Carlson, simplemente por no creerlo demasiado o suficientemente dentro de las formas, ¿no? Las formalidades que considera Fox. Y, cuando se está haciendo un abuso de la categoría que está haciendo en este momento la presidencia. En una de las principales, la principal función, y así se decían los padres fundadores, precisamente los medios de comunicación, entre otras cosas, es precisamente controlar el poder y ser la voz de la sociedad civil cuando no es posible tenerla desde otros medios políticos o institucionales. Sea más o menos duro, sí, sí, por supuesto, pero está en perfecto derecho. Desde luego no tiene nada que ver con el abuso mayoritario de la base media que se hizo contra Trump durante su presidencia o no digamos fuera ya de la presidencia. Por lo tanto, sí que estoy de acuerdo que estamos en un momento muy disruptivo, estamos en un momento de cambio de paradigma, es correcto, pero el problema, no, como he dicho otras veces, no es el romper esa esclavitud cultural que nos está sometiendo un polilogismo, una hegemonía cultural determinadamente progresista de una agenda muy determinada, y ese polilogismo hegeliano que cae sobre Occidente en general, pero en Estados Unidos en particular, con
con todo ese programa, esas leyes, determinadas agendas, pues hace que haya una rebelión, una rebelión. Es decir, la diferencia es que esa distorsión, esa problemática, claro que hay una problemática democrática, no lo hace las actitudes o no provoca el problema la respuesta, que pueda ser Trump o similares, sino más bien esas son las soluciones. Lo que está apuntando es el problema de base, que es un régimen cultural absolutamente ajeno y contrario a las bases de la democracia y de la realidad política, en este caso de los Estados Unidos, y cómo derribar esos gigantescos muros que han sido incuestionables y que sencillamente se cuestionan. Y desde luego hay una preocupación, hay una base de ver que eso ha sido una dictadura, una dictadura al menos cultural. Creo que es bueno que no se tenga el valor de enfrentar y de ver que se puede haber un debate serio, si es necesario, con las leyes y con las normas por delante. Y hay una batalla política, obvio. Muy bien. Para ir concluyendo este programa que ha tenido hoy de todo, sobre todo a nuestra Tati Janer desde Washington, no solamente de pie, sino también bronceadita mañana para recibir el galardón. Tatiana Janer, ¿qué espera? ¿Qué nos espera? ¿Qué espera usted y qué nos espera de estos episodios de Donald Trump? Lo dicho, se esperan muchas más pasiones, se esperan muchos más ataques, se espera, Donald Trump ahora está atacando, por supuesto, al presidente Joe Biden de frente y con toda. Yo considero que a medida que va pasando la semana, los días, va a ir contraatacando a sus contrincantes. Yo pienso que próximamente veremos a Pence en la balanza, Mike Pence, su candidato o su vicepresidente en la pasada candidatura en la Casa Blanca. Es un hombre que no entiendo todavía yo como ciudadana americana, ¿qué hace Mike Pence lanzándose a la presidencia de los Estados Unidos y por el Partido Republicano cuando él ha dado unas declaraciones que más a mí me parecen del lado demócrata que del lado republicano? Más sin embargo, pienso que él va a ser el próximo atacado por parte del presidente Donald Trump. Seguirá, pues, obviamente, el dueño de la casa de la Florida, el gobernador Ron DeSantis, y muchos más ataques, porque de eso sí se caracteriza, por supuesto, el expresidente Donald Trump. ¿Qué más vamos a encontrar? Un desenlace de este caso jurídico que yo creo que no nos lo vamos a esperar. Yo creo que va a ser algo eh, inesperado absolutamente, de un sinsabor, más que todo, y que nos va a llenar de titulares a muchos medios y ahí vamos a conocer quizás un poco más de lo que están hechos los medios de comunicación, tanto los que hoy por hoy se llaman republicanos y los demócratas y aquellos que están indecisos, como los swing votes aquí en los Estados Unidos, pues así también veremos a los medios de comunicación cuando se desate en la, no puedo decir bomba, pero bueno, ya lo dije, aquí en la mitad del capital, en la mitad de la capital. Pero pienso yo que sí va a ser algo estrambótico lo que va a ocurrir con el tema del caso de Trump. Muchísimas gracias, doctora Tati Janer, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla y nuevamente les reiteramos nuestras felicitaciones por esa condecoración más que merecida que recibirá mañana en el Congreso de los Estados Unidos. A usted, doctor Julio, muchísimas gracias a todos los televidentes de El Termómetro por CTV Barranquilla, a toda nuestra teleaudiencia, a los panelistas, muchísimas gracias y nos veremos, si Dios quiere, la próxima semana con mucho más análisis de todo lo que acontece en la temperatura política. Muchísimas gracias, doctora Tati Janer. Sube la temperatura en el termómetro, así como sube la temperatura en Barranquilla, que está en una sensación térmica de unos 40 grados centígrados a la sombra, con unos niveles de humedad
que nos ponen a los barranquilleros cada vez mucho más enérgicos y activos. En un minuto, para nuestros panelistas, ¿cuáles son sus conclusiones? ¿Qué espera doctor Miguel Ángel Latouche y qué nos espera de toda esta situación de Donald Trump? Mira, creo que vamos a tener por delante la continuación de la política como espectáculo, la profundización de este juego de dimes y diretes, de confrontación dura y pura en términos del juego político estadounidense, ¿no? Y esto va a poner a prueba, yo creo, la institucionalidad democrática de los Estados Unidos, y va a poner de prueba la independencia de los poderes. Yo creo que estas cosas están en riesgo. Si estas cosas no existen, si no existe respeto por los contrincantes, de manera que el insulto y la descalificación son siempre problemáticos, independencia de los poderes, autonomía del sistema judicial, eh, controles al ejercicio del poder, no estamos en presencia de una democracia. Y esto hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta, ¿no? Porque esto es lo que está en juego actualmente en los Estados Unidos. Yo he dicho antes en otros programas que la democracia en Estados Unidos está problematizada, hay muchas deficiencias en términos distributivos, en términos de incorporación social, en términos de exclusión. Pero es que el juicio a Donald Trump pone en peligro además todo el juego de balances y contrabalances del poder. Creo que es lo que viene. Muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Latouche, por estar con nosotros, como siempre, en el termómetro por CTV Barranquilla. Siempre un gusto estar acá. Doctora Jennifer Barreto Leiva, ¿qué espera y qué nos espera de estos capítulos que han vuelto cada noticia espectacular? Veo un resquebrajamiento sensible de lo que es la institucionalidad en los Estados Unidos, que no es cualquier cosa, porque Estados Unidos es un país ícono y garantía de alguna forma de las libertades alrededor del mundo. Para los que tengan duda de que esto es una vendetta política, el juez que lleva la causa de la escritora Carol, el caso que acaban de obligar al expresidente Trump a pagar $5 millones, pues haber autorizado que esta señora modifique la demanda para que incluya la entrevista de CNN que él dio al terminar el juicio. En caso de que ella se sintiera mortificada por sus expresiones, se pudiera aumentar aún más la pena dependiendo de cómo ella modificara la demanda. Eso es algo que nunca se ha visto jamás. Veo a un Donald Trump como un monstruo político, como siempre he dicho, aún más recrecido, porque él va a tomar cada oportunidad para capitalizarlo y para engrandecerse como político. Pero sí veo con mucha pena, y ahora voy a hablar como abogado, veo con mucha pena el sistema jurídico y el sistema legal bastante golpeado. Han entrado en un juego que no han debido entrar y que ahora a duras penas le van a dar la garantía y la tranquilidad al ciudadano de que en efecto se está cumpliendo una justicia imparcial. Esa es la lectura que le doy a todo esto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, doctora Jennifer Barreto Leiva, y un saludo a esa hermosa tierra de Caracas. Gracias y Dios mediante nos vemos en 7 días. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. En un minuto, doctor Vicente Ferrer de Felicer, sus conclusiones. ¿Qué espera y qué nos espera? Pues bueno, espera que Estados Unidos sigue siendo el epicentro de la política mundial y de Occidente. Es decir, lo que pasa en Estados Unidos va a marcar el futuro y desde luego en la figura de Trump va a ser atacada. Es obvio que hay una maquinaria para destruirlo como sea. No sería raro que de tantos ataques hasta alguna condena, como lo ha habido antes civil, para obligarlo a descarrilar, podrían llegar a descarrilarlo o hacerlo más fuerte y finalmente presentarse. Si se presenta, no me cabe ninguna duda que va a ganar, porque esta vez hay 27, 28 supermayorías de estados en las legislativas estatales que hacen que hayan cambiado, hayan ajustado bien los errores en las maquinarias electorales,
anticuadas que propiciaron ciertos abusos en 2020 y que en este momento, pues, para las próximas será muy difícil repetir algunos abusos. Abusos también que ocurrieron porque lo toleraron esas normas de años atrás el Partido Republicano, ¿no? Por supuesto. En ese aspecto estamos ante una gran, al mismo tiempo de crisis, disyuntiva y batalla política que se da en Estados Unidos, que aunque parezca sea crítica o parezca que sea decadente, es todo lo contrario, es renovadora y porque sigue teniendo el sistema político más importante y más flexible y más adaptable y más óptimo del planeta, y esa es la gran ventaja evolutiva que tiene los Estados Unidos con el resto, y saldrá en una batalla política en la que todos nos vemos no reflejados, sino afectados, porque lo que ocurra en Estados Unidos definitivamente, seguramente se trasladará al resto del mundo. Así es que nos espera muchos altibajos, mucha batalla política y desde luego crisis y cuestionamientos institucionales. Muchísimas gracias, doctor Vicente Ferrer de Pellicer, por estar con nosotros, como siempre, en el termómetro por CTV Barranquilla. Gracias a vosotros. Un abrazo. Lo hemos visto. La actividad política frecuentemente reduce el contenido, el valor, el sentido y el significado de los términos a la precariedad propia de la ausencia de calidad en los argumentos y de la desaparición de las ideas. Parece que las ideas ya no se discuten o no interesa discutirlas porque no existen. La confrontación se reduce a conductas, comportamientos, personalidades y hasta preferencias, gustos, simpatías, militancias o afinidades más allá de lo ideológico, porque las ideas, tristemente, para la política, se han vuelto en una ruta que dirige esta esfera política a la extinción. Esperemos que no se extingan las ideas, que mientras existan personas, abunden las propuestas, las iniciativas, las soluciones y los mecanismos que le permitan a las comunidades encontrar alternativas para satisfacer sus necesidades, mejorar su condición humana y su calidad de vida. Ese debe ser el objetivo y el rumbo de la política. Pero si la política está convertida en un show, en un teatro comunicacional, donde lo espectacular es el escándalo, el único sentido y el único significado real y posible de un análisis imparcial es que hacen falta ideas, hacen falta soluciones, hacen falta mejores liderazgos, liderazgos que aporten, que beneficien, que incluyan, que vinculen y que acaben con las divisiones y las polarizaciones que en modo alguno fortalecen ni a las democracias, ni a las naciones, ni a las identidades. Y esto no va dirigido a una persona o a un partido. Esta es una reflexión para todos. Todos los actores políticos debemos vernos en ese espejo. ¿Discutimos sobre ideas o sobre egos? Lo que nos anima, inspira y motiva a ejercer el liderazgo es simplemente el poder o la capacidad de servir desde el uso del poder. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. No olvidemos nunca que no existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Nos estamos viendo en todas partes.